Y por último, tenemos que este principio se puede ver afectado cuando la muestra de sujetos sea sesgada, ya sea porque hay mucha pérdida de datos o no respuestas, o que hayan pérdidas de seguimiento. Pongamos un ejemplo, digamos que queremos tomar la opinión de los médicos de segundo nivel de atención sobre el manejo de las heridas postquirúrgicas, pero recordemos que en primer nivel de atención también se puede dar el manejo de estas. Y a eso agreguémosle que los médicos en el hospital no nos contestaron o nos dejaron muchas preguntas vacías en el cuestionario. Eso ya produciría también un sesgo de no respuesta. Por lo tanto, se estaría faltando al principio de representatividad. En el caso del principio de comparabilidad, esto más que todo se va a aplicar cuando estemos hablando de comparación con grupos, es decir, cuando tengamos grupos controles. En ese tipo de estudios donde utilizamos grupos es que se aplica. Entonces, los grupos deben de ser comparables por todos los factores pronósticos y que se ha obtenido la información de la misma forma en todos los sujetos, de manera que las diferencias en los resultados pueden atribuirse al factor que se está estudiando. Supongamos que queremos ver el pronóstico de pacientes con ACV en función del tratamiento que recibieron, pero el tratamiento, recordemos que puede ser médico o quirúrgico. ¿Será que podríamos comparar el grupo que recibió tratamiento médico versus el grupo que recibió tratamiento quirúrgico? Realmente en este caso no habría comparabilidad, porque el tratamiento va a depender de la gravedad, y entre más grave esté el paciente va a ser peor el pronóstico. Entonces no son grupos comparables, no podemos comparar. Es por eso que se han generado algunas características generales que la población de estudio debe de cumplir. En primer lugar, tenemos que deben de ser los pacientes idóneos para observar el efecto o la asociación que nos interesa. También debemos de seleccionar individuos en que exista la probabilidad de detectar el efecto hipotético o encontrar la asociación. Por ejemplo, no voy a buscar cáncer de pulmón asociado a tabaco en pacientes que nunca han fumado. También debemos de seleccionar sujetos que vayan a cumplir con las indicaciones del estudio. Esto más que todo para aquellos estudios experimentales en los que queremos observar cómo es la efectividad del tratamiento, y no vamos a seleccionar, por ejemplo, pacientes drogadictos o con trastornos mentales, porque sabemos que muy probablemente no cumplirán con las indicaciones que les demos. Lo otro es excluir a aquellos pacientes en los que existe una alta probabilidad de no respuesta, porque eso nos va a dificultar la interpretación de resultados. Por ejemplo, en estudios de seguimiento prolongado, en este caso tendríamos que sacar a pacientes con cáncer terminal que no vivirán mucho tiempo y por lo tanto abandonarán el estudio aunque no lo quieran. En cuanto a los criterios de selección, se dice que deben de ser términos realistas que incluyan el número deseado de sujetos en el tiempo que va a durar la investigación, y deben de ser de dos tipos: características sociodemográficas y características de la enfermedad. Entonces vamos a tener que el criterio de inclusión más importante es el diagnóstico o exposición, por lo tanto debe de establecerse con la mayor precisión posible. Y esto debemos de incluirlo en el cuestionario o en el instrumento de recolección de datos. Bueno, eso es lo que les traía con respecto al tema de población de estudio. Espero que sea de su agrado. Cualquier duda estoy a la orden. Muchas gracias y bendiciones.